Ahí estamos con Luis Espínola, que va a ser nuestra fuente de consulta en el día de hoy. Estaba contando a la gente que, bueno, vamos a tocar un tema que nos viene preocupando como pescadores deportivos, como amantes de los ambientes naturales. Eh, Hemos tenido algunos registros extraños, como por ejemplo la captura de un tambaquí en la esquina hace poquitos días. Y bueno, aparentemente hay otras amenazas que pueden darse con la introducción de una acuicultura intensiva en ríos brasileños que pueden llegar a traernos peces extraños y bueno, alterar nuestros ecosistemas. Me mandaste, querido Luis, que quien tenemos aquí hoy es investigador del CONICET, del INALI, del Instituto Nacional de Limnología, y es un hidroecólogo a quien ya habíamos consultado por la bajante del Paraná en su momento, y ahora te consultamos por otro tema en donde te vimos opinar en diversos artículos periodísticos y nos parece muy valioso que nos ilustres hoy. El tema de la introducción de exóticas, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto surge, bueno, voy a contar un poquito cómo surge el trabajo que estamos haciendo. Sí. En 2018 nosotros empezamos a recopilar datos de las especies introducidas en Argentina. Fue una tesis de grado, previa a una pasantía con una chica de Francia. Bueno, estuvimos recopilando datos a través de la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Todos los artículos científicos que mencionaban la ecología de invasión o introducción de especies no nativas y demás. En total, desde 1930, que aproximadamente de principio del siglo del año pasado, hasta la fecha, hasta 2020, finales de 2020, principio de 2020, Argentina tiene en el tema 109 artículos prácticamente. O sea que es un tema que está poco estudiado, por lo menos en la parte de peces. ¿Sí? Sí. Bueno, yo estuve como, Ana Pía fue la codirectora, Ana Pía Rabuffetti, que estuvo como la codirectora, y bueno, yo estuve como director. Natalia Carrara fue la que llevó adelante la tesina de grado. Esa tesina de grado se defendió en diciembre del año pasado, ¿sí? Con muy buena nota, y en ese momento que empezamos a escribir el artículo para publicarlo a través de una invitación especial que recibimos, surge varias notas en revistas de alto factor de impacto, como de Patricia Chabert, que publicó en Science, el trabajo del problema del decreto Sí. que recientemente el gobierno de Brasil, en donde excluía al IBAMA, el órgano controlador que fiscaliza qué especies se pueden cultivar o no, entre otras cosas. Te interrumpo, Luis. Me tomé un trabajito de traducir del inglés el artículo este que me mandaste. ¿Te parece que lo compartimos con todos? Así todos entramos en tema. Dice, crían granjas de tilapias, amenaza las aguas de Brasil. Una vez más, el gobierno de Brasil está amenazando la biodiversidad nativa, facilitando la introducción de especies de cultivos intensivos en granjas acuícolas. La Secretaría de Acuicultura y Pesquerías de ese país anunció recientemente un decreto federal, el 10.576 del 2020, para incrementar la acuicultura intensiva de la tilapia del Nilo en 60 de los 73 embalses de producción de peces. El decreto también traslada las responsabilidades a través del andamiaje legal, permisos, controles, etcétera, que hasta ahora venía siendo patrimonio del Instituto Nacional de Medio Ambiente y Recursos Renovables de Brasil, el IBAMA, a la Secretaría de Acuicultura y Pesquerías del hermano país. La tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, es un cíclido oriundo de África que se ha esparcido por muchas partes del mundo, produciendo grandes impactos ambientales allí donde la acuicultura fue intensiva. Los impactos ecológicos asociados a su cultivo son bien conocidos y los cambios en la legislación deben ser detenidos antes de que la especie cause un daño ambiental irreversible en los frágiles ecosistemas acuáticos brasileños. Los políticos mienten en la idea equivocada de que si las tirapias escapan, los peces salvajes las cazarían y no prosperarían en las profundidades de los embalses.
Sin embargo, la evidencia en contrario es muy grande. Se ha demostrado en muchos estudios que si las tilapias escapan, no solo sobreviven, sino que reproducen, se estabilizan, colonizan nuevos ámbitos y se convierten en un problema para otras especies. Además, el cultivo en jaulas trae impactos negativos más allá de la fuga. Esta práctica puede alterar las condiciones abióticas de los embalses, incrementando el nitrógeno del agua a través de las sobras de alimentos y los excrementos de los peces criados en esas condiciones. Y las fugas alteran interacciones tróficas en la cadena de las especies nativas. Pero además pueden haber graves consecuencias económicas. Los pescadores locales sufren pérdidas por la alteración de estos ambientes donde desarrollaban sus pesquerías comerciales o deportivas, en los que las granjas construyen lagos artificiales o presas. La incorporación de jaulas en los ambientes naturales produce mayor competencia en menos espacio en otras especies, reduce las habilidades naturales y disponibilidad de peces nativos y llegan a incluir las formas de pesquería sustentables tradicionales. Las consecuencias pueden ser catastróficas para las poblaciones ribereñas, que han vivido por años alrededor de lagos y ríos con formas de vida tradicionales. En sitios de Brasil, donde se ha fomentado la agricultura intensiva de especies exóticas años atrás, las políticas nacionales han tratado de naturalizar estas prácticas como culturales por decreto. Pero esa presunta solución solamente esconde el problema, más que ofrecer protección y soluciones, además de violar tratados internacionales como el de la Convención de la Diversidad Biológica. Además, no respeta ningún consenso científico acerca de las consecuencias de las especies invasivas. Dado que el cultivo de la tilapia del Nilo es una grave amenaza a las especies nativas, Brasil debería consultar a científicos expertos en la materia antes de proseguir con este plan. Este es un artículo firmado por Patricia Charvet, Tiago Vinicius, Trento Occhi, Larissa Faria, Bárbara Carvalho, Clemenson Richardson Pedroso, Lais Carneiro Mateus, Lais Carneiro, Mateus Freitas, Miguel Petrere Jr., Jean Ricardo y Simoes Virtuales del Laboratorio de Ecología y Conservación, Sector de Tecnología, Departamento de Ingeniería Ambiental, Universidad de Curitiba, Paraná. Así que bueno, me parece que esto es un pantallazo, ¿no? del tema acuciante desde el decreto este brasileño al presente. Sí, totalmente. Bueno, como te comentaba, a partir, cuando estábamos desarrollando este trabajo, empezaron a llegar estas noticias, esta noticia de este decreto. Incluimos nosotros un párrafo en el trabajo, pero lo que hay que mencionar también, que es muy importante, como dice el trabajo, que los escapes son muy habituales, ¿sí? De esos 60, hay prácticamente alrededor de 73 reservatorios, y de esos 73, en 60 o 63, no recuerdo bien, se van a 60. cultivar tilapia. Sí. 60, cultivar tilapia. Muchos de ellos están en el río Uruguay y en el río Paraná, ¿sí? En el Alto Río Paraná. Principalmente, el más conocido, va a haber un cultivo de tilapia, si es que ya no hay, en Itaipú. ¿Sí? Ah. Estos escapes se producen, es muy factible que la especie pueda, un claro ejemplo de eso es que el tambaquí que logró bajar, que se encontró, el primer reporte es en 2007 en la represa Yacyretá, y el otro recientemente, hace una semana y media, en Corrientes, ¿sí? ¿Y por qué estoy, digamos, no me quiero, casi seguro de que viene de Brasil? Porque en el trabajo que hicimos nosotros, y a través de la búsqueda bibliográfica, que fue la metodología que empleamos, no detectamos proyectos de acuicultura en Argentina del tambaquí, ¿sí? Okay. Entonces, muy factible que haya bajado por Itaipú. Que nosotros, con la metodología que usamos para encontrar estos proyectos de acuicultura, puede ser también que no estén o sea, que sean clandestinos, ¿sí? Que no estén oficialmente controlados o instaurados. Puede haber alguno que no quiere ser publicado, o sea, que no está, y ahí en Argentina, y no lo sabemos. Pero es muy probable que haya bajado de Brasil. ¿Sí? Es cierto. Y lo mismo ocurre con la tilapia. Además, este que se pescó en esquina, estamos hablando de un ejemplar grande ya, un reproductor, un bicho importante, que no sé, más de 8 kilos tendría seguro. 15 de marzo. Vamos a hacer la devolución. De febrero sí creo que tengo. ¿Fin de semana es?
¡Vamos! Escuchá, ahora estoy pescando yo. Tengo que ver. Los pescadores dicen que tendría entre 10 y 15 kilos más o menos aproximadamente. ¿Sí? Interesante, sí. Y el otro problema que hay, que estas ya son las consecuencias ecológicas, es en Brasil también están produciendo híbridos, ¿sí? Entre el tambaquí y el pacú. Ajá. Es también en esos medios, en esos áreas de cultivo puede también bajar un híbrido. La ventaja que tiene el híbrido, por así decirlo, es que no se reproduce, ¿sí? O sea que ¿Por qué no sería... por qué sería una ventaja eso? O sea, que si se produjeran fugas, no nos afectaría porque no va a multiplicar. No tiene, claro, no tiene la capacidad de reproducirse, pero sí de hacer un daño ecológico dependiendo de la cantidad de que bajen, ¿no? Y A por las ahí especies. desplazar de su nicho al pacú, ¿no? Y demás. Exactamente. El área de Itaipú, del río Uruguay, que contiene, está todo en Misiones, hay muchas especies endémicas, ¿sí? O sea, endémicas significa que únicamente se encuentran en esa parte del mundo. Y si hay un desplazamiento del nicho por competencia o por alimentación, porque compite por el mismo nicho trófico, ¿sí? O incluso por alimentarse de las larvas, como hace la tilapia, o Sí. incluso el aquí, puede producir una extinción global, ¿sí? No solamente local, sino a nivel del mundo. A nivel mundial ya esa especie no existe más porque en el único lugar donde está es en esa región. Por eso es una especie endémica, ¿sí? Bueno, y eso sería una de las consecuencias principales que sería que podría traer, si se lleva adelante, y si es que ya no se está llevando adelante, el cultivo de tilapia, así como de otras especies también en ríos brasileños. Nosotros hemos tenido aquí la tilapia en algunos, como qué sé yo, en el San Vicente, aquí se cultivan tilapias, incluso se ponen en un lago para que uno las pesque y demás. ¿Qué diferencia tiene la tilapia del Nilo con la que nosotros conocemos? ¿Es más grande, más agresiva, más...? Creo que es la misma tilapia, ¿sí? Es la misma especie. Bien. Es una de los proyectos, nosotros como especie introducida y establecida está la tilapia del Nilo en nuestro trabajo, ¿sí? Bien. O sea que está en el ambiente, en diferentes partes del río Paraná, no recuerdo bien zona. Y hacer un cíclido, esta especie hace nidos y tiene cuidado parental. Entonces, y puede sobar más de una vez al año. Entonces, es muy probable que se establezca también en la región. Claro, al tener cuidado parental, eso garantiza que un alto porcentaje de las crías sobrevivan, ¿no? Porque no son comidas, no quedan indefensos ahí los huevos. No, exacto, exactamente. Otra especie que en Brasil se usa mucho para forma de pesca deportiva, no tanto así para el consumo, es el tucunaré, ¿sí? El Sí. ciclaquea. Ese también es un ciclidio, también tiene cuidado parental, pero a diferencia de la tilapia, es un piscívoro, o sea que ese sí causaría mucho más daño si llega a bajar por Itaipú, en donde ya está establecida esa especie también. Bueno, yo hice el doctorado en Brasil y trabajé mucho en Itaipú, y ya el ciclaquero, el tucunaré, ya estaba abajo de Itaipú, ¿sí? Wow. Ya Hasta podemos ahora decir que hay tucunarés habitando el territorio argentino, entonces. no sé si hay porque no se reportó en ningún caso, ¿sí? Ok. Hay un filtro biológico, fisiológico, que es la temperatura y la turbidez pueden estar deteniendo la llegada del tucunaré, porque el tucunaré es un depredador visual. Entonces puede estar restringido entre el área de influencia entre Itaipú y Yacyretá
por la baja, porque al mismo tiempo las represas funcionan como trampa de sedimento. Y, por ejemplo, entre Puerto Primavera y Itaipú, el agua es totalmente cristalina. Uno ve el fondo a 5 o 6 metros Claro, por ese sedimento que hay entre Puerto Primavera y Itaipú. Sinceramente no conozco la zona entre Yacyretá e Itaipú, pero podría estar ocurriendo lo mismo. perfecto. Con el Tambaquí no, el Tambaquí sí podría aclimatarse un poco mejor. El Tambaquí sí. Hay trabajos desde 2017. El Tambaquí es prácticamente como el pacú, ¿sí? O sea, que es además de un pez migrador, se alimenta de frutas, tiene preferencia por frutas, pero también se alimenta de larvas de peces, ¿sí? Es medio omnívoro con algunas preferencias. Y al ser un pez similar al pacú, está adaptado y aclimatado a estas zonas. Hay que tener en cuenta también el filtro fisiológico, el filtro de temperatura, ¿sí? Eso podría ayudar que no baje tanto, que no se encuentre en el Paraná Medio o en el Delta, ya que eso podría estar restringiendo incluso los trabajos hasta 2017 no se han reportado el establecimiento en otras regiones por causa de la temperatura principalmente. Y Bueno, tampoco se ya tiene mucho. ni el propio pacú criollo es muy difícil de ver en el Paraná Medio o en el Delta. O sea, ya prácticamente, si ese Tambaquí pasa, va a coexistir en la zona donde habita el pacú hoy. Claro, sí, lo que pasa que sería una amenaza para las otras especies, ¿sí? Bien. No, que eso es lo que hay que tener cuidado. Y hay diálogo dentro de la comunidad científica, vos me decís, hice mi tesis en Brasil y demás. ¿Hay algún diálogo y alguna, digamos, lo que pasa es que, bueno, cuando la política ya tomó una decisión y sacó del área de medioambiental y lo pone en un área productiva, lo mismo pasa acá con la pesquería del sábalo, ¿no? No parece que el medio ambiente no importa, importa que entre dentro de una órbita productiva, que entre una lógica económica. Entonces, contra eso, por más consejo y advice que haya de parte de los científicos, chocás con la pared. Sí, totalmente. En una reunión que una vez hace un par de años tuvimos con un funcionario, él, me dijo, y total, ¿qué pasa si abajo del agua no se ve nada? O sea, no importa, si total no se sabe lo que pasa abajo del agua. Qué monumento a la ignorancia ese muchacho. No sé quién fue, pero Y sí, en realidad sí, tiene razón, no se sabe qué pasa abajo del agua, sí, pero porque no se conoce, no hay información. Como te comentaba, al principio Argentina tiene muy pocos estudios ecológicos o sea, a partir de nuestro trabajo, ¿no? De este reglamento que hicimos y que hemos detectado que hay pocos trabajos ecológicos del proceso de invasión, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros países como Brasil, que tienen un importante número de especies introducidas y también de trabajos, es una temática muy trabajada, muy estudiada, en donde han probado con rigor científico los daños que causa la introducción de especies, los impactos ecológicos de esto. Entonces, la ventaja que tendríamos nosotros es ver lo que está sucediendo en Brasil para que no ocurra acá lo mismo. Algo similar a lo que con el COVID, que no lo pudimos manejar muy bien. Pero bueno. somos tan parecidos. Aquí también hoy tenemos un escándalo con la vacuna y en Brasil están aplicando vacunas falsas, no las ponen. Bueno, la verdad que hermanos en muchas cosas. Es bastante... y bueno, cuando el órgano fiscalizador sale de escena, ya se torna muy complicado es volver atrás con todo esto. Claro. Lo que se debería hacer o tratar de hacer, que sinceramente no sé si se está haciendo, sí, no he tenido contacto, no conozco, que Cancillería empiece a tratar de hablar con Brasil para tratar de evitar que en las regiones próximas al Paraná, al río Uruguay, no se cultive la tilapia.
y algunas otras especies. De la misma forma que se trató el tema del que Itaipú libere agua para que se puedan navegar las barcazas durante la bajante extrema. De esa forma se podría tratar de hacer algo similar. O sea, Y no te consta que haya ningún avance en ese sentido, ¿no? No sabés si hay algo. No sé, sinceramente no lo sé. Puede ser que lo haya, no, Sí. o no. Pero, digamos, desde el INADI o no sé qué organismo podría ser la Secretaría de Medio Ambiente debería estar preocupada por esto, ¿no? Pero, ¿quién puede advertir? Hey, esto es una preocupación, tengamos cuidado porque después es tarde. Si bien vos me hablás de que en este caso por ahí hay una barrera dada por la cuestión climática o la cuestión de la sedimentación que haría de barrera, no quisiéramos medir las consecuencias después con el pescado adentro, ¿no? No, totalmente. Porque una vez que la especie se establece, ¿sí? O sea, cuando se puede empezar a reproducir por sí misma, eso significa que rompe toda ya, se adapta, se aclimata. Estamos con algún problema de conexión. Bueno, ahí le vamos a pedir a la gente que nos ayuden a ver si nos escuchan bien a los dos. Bueno, decíamos que en esa batalla contra las especies que nos penetran y se instalan en nuestros ríos y lagunas y el mar, como ha sido el caso de esta trucha que ha venido desde Chile, este salmónido, el Chinook. Hemos perdido por goleada las batallas, ¿no? También hablábamos de límites naturales con las carpas, que decíamos nunca van a pasar el río Colorado. Bueno, ahí las tenemos en la Patagonia. Esa es una especie que tiene una gran capacidad de adaptación. Tengo un hermano, siempre lo cuento, vive en Inglaterra y las pescan en lagos casi congelados y sigue pescando carpas. O sea que resiste a todo. Y el Chinook, Claro. que ha dado la vuelta desde Farmings en Chile, ¿no? Por el pasaje de Drake y demás, y lo tenemos allí en nuestros ríos patagónicos, y hasta con algún caso de captura en la Cuenca de Plata, ¿verdad? Sí, en 2018 fue el primer registro, lo registró Liota. Y ahora se pescaron dos en septiembre y octubre del año pasado en el río Uruguay, ¿sí? Cerca de Concepción del Y hay una captura Uruguay, en Hudson, en provincia de Buenos Aires. del Uruguay. Va apareciendo. Ahí estamos, Luis, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Vamos a ver Bueno, si se puede continuar esto. La pregunta en la que habíamos quedado colgado era, ¿qué le recomendamos al pescador deportivo cuando saca una exótica? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos convertimos en control natural nosotros? ¿Qué hacemos? sí, esa es la respuesta. Lamentablemente, aunque parezca que no es ser ambientalista o ecologista en ese sentido, cuando se captura una de estas especies, si es una trucha, un tambaquí, hay que comerlo. No hay que devolverlo al. Está bien. De esa forma es lo que sería una forma de controlar. ¿Sí? Es uno menos haciendo daño. Exacto. Lamentablemente no es la única forma, incluso eso es recomendable, está recomendado en trabajos que mencionan eso, ¿sí? Está bien, si el hombre hace daño, que el hombre intente reparar algo, ¿no? No hay que, lo que no hay que hacer con nativas, ¿sí? O sea, surubí, dorado, todas esas especies, es mejor con pesca con devolución, no así con las no nativas. Bien, ¿qué propondrías, por ejemplo, con una especie tan distribuida que ya sería casi imposible de sacar de nuestros ambientes como la carpa, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer con eso? ¿Ya, bueno, resignarse y se acabó, pescarlas y comerlas y demás? ¿O habría algún plan para eliminarlas? Bueno, habría que estudiar cuál es la mejor forma de eliminarlas sin hacer daño a las especies nativas. Vos pensás que la carpa ya viene de la década del 50 y antes también, que está introducida y ya está en varios ambientes de la Argentina, en varias ecorregiones.
Entonces, esto es lo que te decía, cuando es muy difícil de erradicar una especie que ya está establecida, y más la carpa, que tiene una alta plasticidad, es decir, que se puede adaptar a diferentes ambientes, como en la Patagonia, por ejemplo. Hasta ahora no hemos encontrado tan al sur de la Patagonia, ¿sí? Pero en los límites con La Pampa, Chubut, ahí se registra. Y bueno, hay que, o sea, lo que es raro, lo peor, es que la carpa no es muy comible, digamos. Entonces Claro, no no es, es muy rica. Sí. entonces uno lo evita, pesca para Claro. consumo, se exporta, pero la verdad que no es muy apetecible. Y a ver, bueno, el tema es que uno también, además, como pescador, le agrega valor deportivo, ¿no? A esas especies. Entonces, a veces celebra. A ver, la trucha es claramente un recurso económico de la Patagonia. Moviliza gente, moviliza la economía, y loches de pesca, bueno, y demás. Entonces, ¿cómo decís, cómo pones en valor el ecosistema de nuevo por sobre ese circo económico, ¿no? Bueno, lo mismo con la carpa, que también tiene un valor deportivo, mucha gente la pesca, la disfruta. Sí, y ya está, eso es bastante difícil porque el propio gobierno incentiva la pesca con devolución de las carpas, de las truchas, ¿sí? Y ya hay registros, hay algunos trabajos que dicen que ya están, eh, que atacan a los juveniles de otras especies que de patagónicas. O sea que, y como ya está, como vos dijiste, que ya está instaurado el sistema, toda la manufactura, toda los lotes de pesca con devolución de trucha, incluso la exportación también, ya creo que es muy difícil de sacar todo eso del sistema. Sin embargo, Luis, fíjate vos que cuando Argentina en ferias internacionales de turismo promocionó con sus stands algunos deportes, aquí promocionó la pesca, promocionó el esquí y promocionó el golf. Dentro de la pesca, el 67% de las consultas en esas ferias iban dirigidas a nuestro dorado. Así que mirá qué importante sería poner en valor nuestra especie nativa, eso que no se consigue en ninguna otra parte del mundo y que tanto maltratamos, que eso sí movería dinero y dólares, y ya la trucha, más o menos el que no puede cruzar el mundo para venir a pescarla acá, la puede pescar en su continente o va a tener una temporada de truchas, pero aquí tenemos algo realmente que tendríamos que cuidar, una gema, la joya de la abuela es el dorado, el surubí, precisamente especies que no tienen la característica de la carpa de tener carne fea, sino todo lo contrario, y eso los condena, más toda una cultura guaranítica que hace 500 años que viene ¿no? fomentando la extracción del río para consumo como si el río no se acabara nunca. Sí, 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 eso es lo que, bueno, eso es lo que hay que cuidar, saber cuidar el recurso, ¿sí? Dentro de y saber manejarlo ante las diferentes situaciones hidrológicas, principalmente ante la bajante que tuvimos y que se siguió pescando como si nada, ¿sí? Eso es, por eso la constante búsqueda de información y de los tan necesarios trabajos de estudio para conocer cómo estas especies reaccionan ante una bajante extrema, principalmente tan duradera como la que fue la que tuvimos el año pasado y principio de este. De todas formas, todavía el río está creciendo, no desbordó, que lo importante para estas especies migradoras como el dorado, el surubí, la boga, el sábalo, si hay reproducción a esta altura, lo importante sería que el río desborde para que las larvas entren a la planicie y sea una verdadera, si hubo reproducción, una reproducción exitosa, ¿no? Uh-huh. De todas En formas, ese caso, para no cargar todas las tintas en los hermanos brasileros como antes, por ejemplo, el año pasado han sonado todas las alarmas con respecto a la bajante, a la falta de agua, a estas planicies de inundación que estaban secas.
Vimos atrocidades, gente matando pescado a palos, bueno, en fin, hemos formado Río Sano justamente, que te hemos entrevistado a vos también en esta idea de tratar de concientizar gente. Han sonado todas las alarmas desde las organizaciones ambientalistas, se han hecho amparos judiciales, todo, y la política siguió para adelante, fomentando un sistema extractivista, no le importa nada, y si yo no, al pescador no lo dejo pescar, lo tengo que dar subsidio, no tengo plata, que siga pescando, y el río que se la aguante. Por suerte ahora, con más volumen de agua, por ahí hay cierta chance, pero la verdad que se ha producido un daño enorme. Y bueno, tenemos que hacer nuestro mea culpa. Estas cosas no pueden ocurrir más. Y la justicia tiene que empezar a ser un árbitro de estas cuestiones. No puede ser que... Bueno, Sí, el tema de la que se promulgó en principio en diciembre en Santa Fe llegó tarde, ¿sí? llegó tarde. Y fue y sin planificar. No sé cuál es el mejor, si la veda hubiese sido buena o no, pero se tendría que haber empezado a actuar a principio de año, cuando ya la bajante, ya se sabía lo que iba a pasar y cómo iba Claro. a continuar. Yo soy de la idea de que hay que cuidar los recursos para manejar los sustantes de forma sostenible. ¿Sí? No, se puede seguir pescando, pero hay que cuidarlo, hay que saber obtener, conocer cómo estas especies se desenvuelven ante una bajante extrema. Sabemos muy bien cómo están ante una inundación, pero nunca, o hay muy pocos estudios, por lo menos en Argentina, sobre cómo reaccionan ante una bajante tan duradera. Fíjate vos, hablamos de bajantes que afectan 1.000 kilómetros de río, 2.000 kilómetros de río, y de especies migratorias que se nadan esos 1.000 kilómetros a veces de río, y no se puede trabajar con legislaciones atomizadas, ¿no? Tenemos que ya poner un comité de cuenca, a una autoridad que esté por encima de las voluntades provinciales, y de una vez decir, bueno, ¿qué hacemos con la exportación? ¿Qué hacemos con la cría de peces? ¿Qué manera tenemos de reemplazar o de dar alternativa al pescador isleño que pierde una forma de vida tradicional en caso de que suspendamos la pesca? Realmente hay que ponerse los pantalones en serio porque estamos perdiendo un ecosistema único en el mundo, como el Paraná, ¿no? La cuenca paranoplatense. Eso es una de las políticas que hay que tratar de establecer. O sea, no sirve tener una ley de pesca por provincias. Lo que habría que hacer es una ley de pesca entre provincias, en todas las, o sea, algo holístico, algo integrador. ¿Sí? Y otra forma, lo que le venden en Brasil, y acá creo que también se está haciendo, que hay que tener mucho cuidado, es con el cultivo de estas especies en los tanques redes de especies nativas que están promocionando, o principalmente sí, acá también se está usando. El problema que tiene es la degradación, se empiezan a cruzar, empiezan los genes recesivos a generar enfermedades entre ellos. Ajá. Y si esas especies se escapan, empieza una genética en la población nativa, Ah, ¿sí? ok. Que eso es otro. El problema de la ¿sí? El problema de la introducción o de la invasión es que, como ayer charlábamos justo eso con un amigo, con Martín Blettler, es que también hay que tener expectativas. Y el problema que tiene el proceso de invasión o la introducción es que inmediatamente, ¿sí? Eso se ve visible recién cuando el daño está hecho y a largo plazo, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, a la mortandad de peces que ocurrió en el Salado y en otros lugares en donde la gente ya lo notaba y se alarmaba por la situación ecológica que estaba viendo, por el problema. Esto es totalmente diferente. Es silencioso o no visible, mejor dicho, ¿sí? Hecho. Bien. Al daño ¿Quién es ecológico la que está autoridad en nuestro país que regula el cultivo de especies así en acuicultura intensiva? no, la verdad que soy un neófito en esa área, no conozco. Supongo que el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación
tendría que estar regulando, incluso hay una ley nacional de acuicultura y esos son los que tendrían que estar fiscalizando todo esto y así cada provincia también. Digo porque, qué sé yo, uno ha visto ejemplos también en otra parte del mundo, qué sé yo, en Miami, que hay suelta a veces de peces de acuario y demás, que después terminan siendo especies sumamente adaptadas a los ámbitos de la Florida y terminan produciendo un daño ecológico, o el propio lagarto vero argentino, que está por todos lados ahí, no lo saben cómo pararlo. Bueno, la verdad que lo mismo que hablábamos del Paraná, ¿no? Tendría que haber alguna autoridad que centralice y donde todo pase por ahí, así como está la ANMAT para autorizar un medicamento, digo, para hacer una introducción de una exótica debería pasar por algún organismo regulador y que oficie de sancionador también, digamos. El organismo existe, ¿sí? Que es el Ministerio de Medio Ambiente y acá en Santa Fe también. El tema es que realmente tendría que estar trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción en todo caso para que esté fiscalizando y controlando eso. Bien. ¿No? Y estar informado, continuamente comunicando qué es lo que se está pescando, qué es lo que se está cultivando. Y el organismo actuar en... ¿sí? Por ejemplo, vos decías que acuaristas sueltan muchos peces en Miami, en la Florida. Hace poquito se pescó un pez murciélago Sí. en Sauce Viejo. ¿Sí? Es una especie marina. Y hay que ver cómo llegó hasta Sauce Viejo, porque entrando por el delta hasta prácticamente la ciudad de es mucho. Y una de las posibilidades es que haya entrado por el agua de lastre de las embarcaciones o que algún acuarista lo haya largado. ¿Sí? El agua de lastre de los barcos es tratada para poder largarla al río, pero hay que ver si eso realmente se está haciendo. Y es muy curioso de cómo llegó esta especie al delta, ¿sí? Hay registros de esta especie que entra también en ríos del Amazonas y de arriba, pero nunca, o por lo menos es notorio que llegó tan lejos. Le recomiendo a los amigos que busquen el estuario del río de la que, Plata, que busquen fotos del pez murciélago, que es el bicho más raro que pueden llegar a ver. Realmente es extrañísima su forma, es una suerte de pez que tiene manos para caminar. Bueno, esas son las cosas así que hay que tener en cuenta también. Bueno, está llegando con algún delay tu sonido de antes todavía, así que por eso tenemos estas demoras. Quería decir que hace unos días hablé con Mariano González Castro, un biólogo que trabaja en la albúfera de Mar Chiquita, y también me contaba que los políquetos de la albúfera de Mar Chiquita han llegado en la sentina de los barcos, ¿no? Que han hecho, tirado su agua de lastre ahí, y bueno, ha quedado esos políquetos formando los famosos bochones de la albufera, nada, que hoy ya son parte del paisaje y que no se sabe qué hacer con ellos, porque cuando los han tratado de romper, lo que hacían era esparcirlos más. Y bueno, lamentablemente, estas cuestiones me parece que con el tema de la hidrovía las vamos a ver multiplicadas con el tiempo, ¿no? Porque ahí vamos a recibir el Valcor de ultramar. Vos hablaste con Blettler ayer, bueno, una persona que está bastante interesada en este tema, con quien hemos hecho un vivo también, ¿no? A ver ahora si tenemos la chance, por lo menos, de hacerle un redondeo a esta charla, porque está muy compleja. Me llega tu voz con delay a mí, entonces cuando yo te estoy hablando me está entrando tu audio de la respuesta anterior. ¿A hoy me escuchás bien? Te escucho bien. Ahora sí. Bueno, acá, como dice la gente, haciéndole el aguante a una charla bárbara. Si no fuera tan interesante el tema,
te propondría hacerla en otro momento, en otro día o en otra hora donde no haya tanto problema con la internet, pero realmente estamos todos muy apasionados por todo lo que estás diciendo, porque realmente sos la Biblia para el pescador deportivo, porque nosotros no tenemos un poco a quién acudir y mucha gente nos pregunta a nosotros comunicadores respuestas que no tenemos para dar, porque en realidad tenemos preguntas igual que ellos. Así que bueno, por lo menos acá tenemos una persona que bueno, se puede formular las mismas preguntas que nosotros, pero con alguna herramienta en la mano para dar algún viso de solución. Y no sé si tanto, pero bueno, ya muchas. ¿En qué andas trabajando? ¿Cuáles son tus áreas de interés y de estudio en estos momentos, querido Luis? Bueno, yo me doctoré en Brasil con la parte de ecología de la invasión, ¿sí? Trabajé con la especie de Curcunaré. Cuando llegué acá a la Argentina, empecé a trabajar con la parte de ecohidrología, de hidroecología, relacionar todo lo que son las variables ambientales, las variables hidroclimáticas, los atributos hidroecológicos con la comunidad de peces. Y bueno, y ahora como que volví a mis raíces, digamos, a la formación, con lo que me formé. Sí que es un tema que en el laboratorio ya abrimos y que se va a continuar, tanto, bueno, para mi propia satisfacción como para los alumnos, como la Natalia que rindió su tesis de grado con este tema. ¿Sí? ¿Natalia la que marca peces? No, Natalia Carrara. Ok. Voy a dejar constancia de una despedida, por si esto se nos cae. Yo te quiero agradecer este contacto y esta paciencia que has tenido para sortear una comunicación con tanta dificultad. Vamos a charlar hasta donde se puede y si se vuelve a caer, la reprogramaremos o haremos una charla otro día o en otro soporte, porque la verdad que estamos dependiendo de factores ajenos a nosotros dos que tienen que ver con la comunicación y se hace muy complejo así, pues en el medio está la gente ahí que bueno, nos tiene un aguante bárbaro y por lo interesante que está el tema. Así que contame, estabas en un regreso a tus orígenes, volviendo a estudiar peces, volviendo a estudiar aquello que había sido objeto de tu tesis y demás. Sí, y bueno, estamos abriendo varias líneas, una de ellas es la ecología de invasión y continuamos con con la línea de hidroecología, que es conocer, y principalmente ahora mandamos un proyecto para ver el impacto de esta bajante tan duradera para las comunidades de peces, principalmente las migradoras, sábalo dorado, las de interés comercial. Claro, sí, la boga. Bueno, pero en el medio entran otras migratorias, el pirapitá también, es decir, la bajante afecta a todas las que viven en el mismo curso, así que... Sí. Por eso vamos a estar toda la comunidad de peces haciendo hincapié en las de importancia comercial. Vos sabés que, hablando con biólogos de otra naturaleza, por ejemplo, en Expedición Merino hicimos un programa con la gente del Proyecto Pantano que estudia ciervo de los pantanos. Y nos decía Pereira, Javier Pereira, me dice, a mí lo que me interesa es preservar el delta. Lo que pasa es que pongo una especie de paraguas porque ahí conseguís crédito del Banco Mundial y demás, y bueno, a partir de eso vos hablás de la preservación de todo el entorno. ¿Te pasa a vos algo así, que por ahí estratégicamente te conviene poner el acento en una especie de paraguas, pero que en realidad vos lo que estás haciendo es quebrar una lanza por todo un ecosistema, ¿verdad? Claro, por eso se hace foco en las especies de interés comercial, que además... bueno, como todo bien sabe, ya todo el mundo sabe, el sábalo es la vaca del río, Claro. ¿sí? Da de comer a todas las otras especies, ¿sí? Entonces, si perdemos eso, no solamente se va a perder la exportación, sino se va a perder toda la ecología, toda la comunidad que depende de todas las especies que dependen. Sí, lamentablemente un recurso que está en ríos compartidos con otros países también, que tiene alto valor en dólares, por ejemplo en Uruguay, hay
hay lugares como Villa Paranacito donde hasta el panadero se está haciendo pescador ahora, ¿viste? No le dan tregua al pobre bicho. No, no, por eso. Pero justamente lo que se busca es saber cómo afecta una bajante tan pronunciada a la comunidad, al sábalo, ¿sí? Básicamente, para cuidar todo lo otro. Bien, y nos podrías, no sé si es tu área de interés o especificidad, pero ya la trucha en Argentina tiene más de 100 años, tiene una larga historia y hay claramente posibilidad de hacer un balance. No es como esto no sé, del tucunaré, la tilapia o el tambaqui, que son cosas que pueden llegar a venir. Ya con lo otro tenemos un recorrido de estos salmónidos, qué especies han sido afectadas, además de algunas ranas endémicas y demás, huyenes, pejerreyes patagónicos, ¿qué ha pasado con las especies nativas? Bueno, lo que tengo visto hasta ahora es que esas especies nativas han disminuido bastante por la presencia de las truchas, de los salmones. Eh, no sé muy bien, porque, bueno, me tengo que, Mm, ahí tengo que abrir, digamos, a esa área de ver cuáles son los efectos ecológicos. claro, ¿Sí? Pero estuve viendo, el efecto ecológico afecta a todo un ecosistema, no solamente a las especies nativas. Hay casos de, por ejemplo, del tucunaré introducido en Panamá, en donde eliminó la cadena trófica, ¿sí? De 7, 8 especies que era toda una cadena que uno comía al otro, ahora ya está en 5, 4. Yo no sé si eso creo que la gente de Patagonia lo debe tener más claro, si eso está pasando con la introducción, con el establecimiento de estas especies de salmones y truchas. será tema para preguntarle a Casalinuovo o a alguno de los que trabajan por allá. Pero el hombre, desde su soberbia, dirá en muchos casos, ¿y para qué quiero los puyenes? Poneme la trucha. Pero bueno, para algo estaban Eso esos es lo que, puyenes ahí. no, bueno, justamente, otro problema de la introducción es la homogenización biótica, ¿sí? Que se gana en especies, vos tenés una riqueza de especies, pero perdés en diversidad. Como vos dijiste, vengo a la Argentina a pescar dorado, y si no hay dorado en Argentina, y también puedo venir a la Argentina a pescar truchas, pero el que viene del hemisferio norte tiene truchas allá, ¿sí? Los salmones. Entonces, la introducción, básicamente, hay una degradación de la biodiversidad a Claro, nivel global al introducirse especies en las diferentes partes del mundo, las mismas especies en todo el mundo. Y uno de los vectores principales de la introducción es la acuicultura, ¿sí? ajá, Y ya está establecido, ya está confirmado que la introducción es la segunda causa de extinción de especies, ¿sí? Principalmente en ambientes de agua dulce. Como te decía, una vez que está la especie establecida, ya es muy difícil de erradicarla, de erradicar. de eliminarla. ¿Y qué opinión tenés sobre la acuicultura, pero de especies nativas, que quizá pudiesen ser una alternativa al extractivismo de especies salvajes? Podemos producir un daño también al justamente encerrarlas, tenerlas con antibióticos y demás, como las salmoneras en Chile. ¿Qué solución Eso es lo podemos que darle? Porque uno ve que el río Paraná ya no va a resistir mucho más tiempo estos niveles. Pero a su vez tenemos que reconvertir a la gente en algo, en darle laburo. Entonces, por ahí la acuicultura es una solución o es un nuevo problema. eh, no es mi área, ¿sí? Bien, Eh, la acuicultura, como te comentaba a la mitad de la charla, puede tener una degradación genética, porque la reproducción ya empieza a ocurrir entre parientes. bien, Y puede volcarse a la naturaleza y empezar a tener problemas de consanguinidad y degradación genética en la población nativa, salvaje, ¿sí? Yo creo que lo ideal
ideal es tener la información adecuada para manejar el extractivismo, si se quiere seguir con la exportación. Y en todo caso, dar valor agregado, ¿sí? Como Baigún bien dice, a esto de los frigoríficos, ¿sí? Que se formen cooperativas, que se pague lo que valga, lo que realmente vale el pez, darle valor agregado a eso, y se termina con todo el circuito para que mejore la condición de los pescadores también, que eso también es lo que se ve, que los frigoríficos dicen que van a mejorar, y hay 3, 4 generaciones de pescadores que siguen estando en la misma situación. Eso, Sí, y a los mismos que desamparan cuando después, viste, no se puede pescar y que los atienda el Estado, que le dé subsidio el Estado, no se hacen cargo, no tienen obra social, ahí no tienen vínculo con los frigoríficos, viste, quedan como a la buena de Dios. Y todos los contribuyentes que encima sufrimos la depredación de ellos, tenemos que encima pagarles. Este, claro, recurso que es de todos, ¿no? un recurso que es de todos y que tiene un uso particular y una ganancia muy vertical y muy particular y muy direccionada que bueno, nos está dejando lamentablemente un ecosistema muy dañado. Ojalá, hay algún otro, bueno, hemos visto por ejemplo intentos de siembra de trucha en Salta, hay algún otro intento de introducir exóticas en algún lugar raro que vos tengas presente, por ejemplo, en este momento? Eh, no, no, nosotros relevamos varios proyectos de acuicultura. Bueno, están los esturiones que se escapan de Uruguay, ¿sí? Que también Sí, fueron pescados en el delta. Pero, bueno, no, la verdad que no me acuerdo. bien. Tendría que volver a leer Pero para ahí, recordar. ahí abriste una ventanita interesante. ¿En qué quedó esos esturiones? ¿Cómo fue la fuga? Si nos recordás, haciendo un poquito de historia. Hemos pescado hasta acá en la costanera norte, han salido esturiones. Bueno, sí, eso creo que lo de 2016, 2017, incluso antes también. Y esos son por eh, con las pisciculturas que están en Uruguay, ¿sí? Y bueno, hay que ver si estas poblaciones de esturiones se lograron establecer. Ah, por la metodología que nosotros tuvimos, que hicimos en este relevamiento de trabajo, que es contar si cuántas publicaciones en tantos años aparece el esturión, supuestamente estaría establecida, pero no está medio dudoso eso. Hay una cuestión metodológica que tenemos que mejorar para determinar si realmente está establecida. Bien, porque las capturas que se han registrado, que nos han hecho llegar a los comunicadores y demás, son en general menores. Yo no sé si es un pez que ya reproduce en 60, 70 centímetros, cuando es una especie que mide más de 2 metros, ¿no? Sí, creo que está en el 1,5 metros la maduración sexual del esturión. Por eso quizás han sobrevivido, pero no han llegado a reproducir, digamos. Por ahí es un bicho Sí, longevo que uno con el tiempo lo irá pescando, pero de ahí a que reproduzca es otra cosa. claro, hay que tener en cuenta el filtro biológico, ¿no? Si se le permite establecer, no solamente que tenga la capacidad de reproducir, sino si el ambiente le es propicio para tal. ¿Sí? Bien, Luis querido, ¿querés hacer alguna suerte de conclusión? ¿Querés dejarnos alguna reflexión sobre el tema de exóticas? Te agradezco mucho tu tiempo, tu voluntad para remar esto en dulce de leche como nos ha tocado hoy. Pero bueno, gracias, gracias totales por esto, ¿eh? Gracias a vos por la oportunidad. Bueno, en el caso de las capturas exóticas, que si pueden mandar fotos a mi contacto para ir registrando. Dejalo, Y dejalo el si contacto, decinos dónde. bueno, en el caso de que lleguen a sacar alguna especie no nativa, bueno, que la saquen del río, ¿sí? No es eh, uno tal vez, ahora que está con esta pesca y devolución, no está acostumbrado a no devolverlo, pero con el caso de no nativas hay que hacerlo,
para evitar que se establezcan y formen poblaciones que después no se puedan erradicar. Muy bien, Luis, un placer. Gracias por nutrirnos de tus conocimientos. Te estaremos molestando más adelante para ver en qué grado de avance estamos con este tema de Brasil, en qué quedó la cosa. Y esperemos que, bueno, este año el río tenga mejores volúmenes de agua, que tengamos sauros reproduciendo, que tengamos una legislación que ampare a toda la cuenca y no miradas atomizadas y con intereses diversos, y que sobre todo se les preste atención a los tipos que saben, como vos, como la gente del INALI, y a todos los que verdaderamente tienen algo verdaderamente serio por decir sobre el río y sus especies. Muchas gracias. Gracias a vos por esta oportunidad y bueno, a todos los que también, los oyentes que se bancaron las fallas tecnológicas. Abrazo grande, mi amigo.